tal mis estudiantes de la Corporación Educativa Amancio Varona? Soy su profesor Jorge Brenes Parragués, encargado del curso de Geometría. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Es el primer tema de lo que nos indica el prospecto de examen de admisión, que es el tema de ángulos. Muy bien. Para ello he determinado mi sesión en lo que es parte teórica y parte práctica. Así que vamos a desarrollar esto minuciosamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos, síganme por acá, chicos. Con respecto a la definición, ¿no? ¿Qué es un ángulo? Es la reunión de dos rayos con un mismo origen. Para ello determinamos, por ejemplo, un rayo por acá y otro rayo por acá. La reunión de esos dos determina un ángulo llamado θ. Para ello vamos a colocarle algunos elementos, como por ejemplo tenemos el A, el O y el B, en el cual este O me representa pues el origen o el vértice del ángulo, ¿no? Además también nos indica que tanto OA como SOB vienen a ser los lados del ángulo. Bien, así que vamos a denotar de esa forma el ángulo AOB, que es llamado θ. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a la clasificación de los ángulos. ¿Estamos? Los ángulos los vamos a clasificar según su medida. Primera parte, lo que es un ángulo nulo, que mide obviamente 0 grados. Segunda parte es un ángulo llano o llamado también rectilíneo, el cual su medida va a ser 180 grados como nos indican ahí, ¿no? La parte 3 es lo que es un ángulo recto, cuya medida es 90 grados. Eso ya lo conoces, ¿verdad? Ahí está. Vamos, sigamos. Demuéstrame, por favor. Entonces, siguiente ángulo es el agudo, el cual es mayor que 0, pero menor que 90 grados. El ángulo obtuso, que es mayor de 90, pero menor que 180 grados. Muy bien. Y el ángulo convexo es cuya medida está comprendida entre 0 y 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que es el ángulo cóncavo, el cual mide más de 180, pero menor que 360 grados. Y obviamente infaltable el ángulo de una vuelta, el cual su medida es 360 grados. Bien. Vamos a clasificar también según sus características, como por ejemplo los ángulos adyacentes. En el caso de los ángulos adyacentes, obviamente van a tener, son dos ángulos que tienen un mismo vértice en común, ¿no? ¿Te das cuenta por acá? Un mismo vértice en común. Y bueno, un lado común también, un lado común. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma. Luego tenemos por acá lo que son los ángulos consecutivos, de 3 a más ángulos, uno adyacente del otro, ahí está. Tenemos también lo que es un par lineal. Cuando nos hablan de un par lineal, quiere decir que esos ángulos van a sumar 180 grados. Y claro, por último, lo que es el opuesto por el vértice. Como te das cuenta acá, opuesto por el vértice, x igual a y. Bien. Hasta ahí estamos de acuerdo con lo que hemos visto ya en la parte de la clasificación. Vamos a determinar lo que es una bisectriz. Como tú sabes, es un rayo que divide el ángulo, ¿no? En partes que iguales. Por ejemplo, dado de esta forma o de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Que queden claro eso. Además, vamos a determinar que cuando un conjunto de ángulos suman 90 grados, se le llama complementarios, el cual vamos a determinarlo de la siguiente manera, ¿no? El complemento de x como 90 menos el ángulo. Tenemos lo que es el suplemento, el cual debe sumar 180 grados, así que lo voy a expresar como 180 en este caso menos x. Bien. Ahora, luego tenemos una composición entre esas dos, como por ejemplo el suplemento del complemento, que es 90 más el ángulo. El complemento del suplemento, que es el ángulo menos 90 grados. Además, también hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Bien con complementos o con suplementos. Si se repite n veces, el resultado va a ser, por ejemplo, voy a coger la parte que está acá. Si el número de veces es par, el resultado es el ángulo, o sea, es x automáticamente. Pero si es impar, simplemente sería 90 menos x. Al igual tiene que ocurrir con los suplementos, ¿no? Si es par es x, si es impar 180 menos x. Y bueno, también hay que resaltar lo que son los ángulos entre las rectas paralelas. Entonces, primer ángulo tenemos los ángulos correspondientes que son determinados de esta forma, ¿no? Uno arriba, uno abajo. El cual la propiedad es que esos ángulos correspondientes van a ser que iguales, ¿ya? También los ángulos alternos internos y externos. Quiere decir que este alfa con este θ van a ser llamados alternos. Pero van a ser internos porque están
entre las paralelas, ¿no? En el interior. Y luego tenemos acá lo que son los ángulos, obviamente alfa y tita, que son externos, que están fuera de las paralelas. Y si esos logran ser iguales, entonces vamos a decirle que son alternos internos y externos, respectivamente, ¿no? Los ángulos conjugados, que pueden ser internos o pueden ser externos, ya dado de esa manera. Estos, por ejemplo, son llamados ángulos conjugados internos. La suma tiene que darte 180 grados, al igual con los ángulos externos determinados de esta forma. ¿Sí? Hay que diferenciarlo con el de arriba, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ambos van a sumar ¿cuánto? 180 grados. Muy bien. Y vamos con algunos teoremas que obviamente hay que conocer, como por ejemplo el teorema de la llamada, ¿no? La llamada línea quebrada. Lo que entra es A y B y lo que sale es X. Quiere decir que la suma de lo que entra debe ser igual a la suma de lo que sale. En este caso, X es igual a A más B, ¿no? Y luego tenemos acá otra propiedad interesante que viene a ser con respecto a las líneas sucesivas, una a continuación de otra. ¿Qué me dice la propiedad? Pues me indica que la suma de los ángulos consecutivos van a ser suplementarios. O sea, quiere decir 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces, ya teniendo la parte teórica lista, vamos a resolver algunos problemas. ¿Estamos? Ahí está. Muy bien, vamos a elevar nuestro aquí para resolver otros problemitas. A ver, primer problema. ¿Qué es lo que nos indica? Dice, si al suplemento del suplemento de un ángulo se le aumenta el complemento de un ángulo cuya medida es la mitad de la medida del primero, ello resulta igual a la tercera parte del suplemento de dicho ángulo aumentado en 60. Calcule la medida de dicho ángulo. Bien, entonces es un problemita en el cual pues hay que leerlo detalladamente para poder en este caso entenderlo, ¿no? Manifestarlo de una forma matemática. Bueno, en este caso lo que nos piden calcular es el valor del ángulo que le he puesto, por ejemplo, tita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora al pizarrón. Vamos a expresar todo esto en una forma matemática. Dice, suplemento del suplemento, o sea, S de S, de un ángulo, en este caso tita, se le aumenta, vamos por acá, ahí está. El suplemento del ángulo más el complemento, en este caso de un ángulo, cuya medida es la mitad de la medida del primero, o sea, la mitad de tita. Es igual a la tercera parte del suplemento de dicho ángulo aumentado en 60. Nada más eso. Ahora, de acuerdo a las propiedades dadas anteriormente, por ejemplo, cuando son pares podemos hacer esto. Son pares, ya se cancela, te quedas con tita. El complemento del ángulo, 90 menos el ángulo. El suplemento, 180 menos el ángulo. La expresión quedaría de esa forma, mira. Tita, 90 menos tita medios, igual a un tercio del suplemento de 180 menos tita más 60, ¿no? Bueno, acá simplemente es cuestión de operar. Por ejemplo, el tita con el tita medios, esos dos se van a operar. Este un tercio pasa a multiplicar al 180, el cual sale 60. Y si le sumo 60, 120. ¿Estamos de acuerdo? Y ese un tercio se multiplica con el tita. O sea, quiere decir que la expresión quedaría de esta forma, miren jóvenes. ¿Ah? Entonces, al ser de esa forma, entonces simplemente tratamos de operar convenientemente esa expresión y como resultado vamos a obtener que tita vale ¿cuánto? 36 grados. Nada más así de sencillo, jóvenes. Muy bien. Bueno, ya teniendo en cuenta el problema número 1, vamos ahora sí al problema número 2. ¿Estamos? Mira ese problema 2, ¿no? Una pregunta de examen de admisión, jóvenes. Dice, en el gráfico calcula el máximo valor entero de y. Lo que podemos notar ahí de que esos angulitos, ¿no? Lo que podemos notar es que suman 180, pero vamos acá a colocar que nos piden el valor de y, pero que sea máximo entero. Muy bien, vamos a pizarrón, jóvenes. Bueno, lo primero que vamos a observar del gráfico es que la suma de estos dos debe darme ¿cuánto? 180 grados. Entonces voy operando correspondiente ahí a ello, 2x más y igual a 180, pero como yo quiero y, el y lo tengo que guardar, o sea, entonces voy a calcular x. Entonces x me sale 180 menos y sobre 2. Muy bien. Ahora, después, ¿qué condiciones tengo que extraer del gráfico? Fácil, pues tú te vas a donde está la diferencia. Obviamente, si estamos trabajando con ángulo geométrico, debe ser positivo. Y para que esto sea positivo, obviamente el x debe ser mayor que 2y. Entonces, la expresión quedaría así. Pero como tú estás en otro level, obviamente, pues no es la mejor institución de Tumán, ¿no? Mancio Varona. Pues, ¿qué se puede esperar, jóvenes? Lo mejor, obvio, ¿no? Entonces, reemplazamos el valor de x. Ahí está. ¿Cuánto vale? 180 menos y sobre 2. Mayor que 2y.
Entonces ya sabes que esto pasa a multiplicar o no. Ahí está. Este elemento pasa al otro miembro a sumar o no. ¿Sí o no? Y el 5 pasa a dividir. Por lo tanto, y me sale que es menor que 36 grados. Bueno, pero como a mí me piden el máximo valor que puede tomar y, pues jóvenes, el máximo valor entero que toma y es 35. Miren, y ese es el problema número 2. ¿Qué tal? Fácil, ¿verdad? Vamos acá. Siguiente, jóvenes. Wow, aquí sí hay que meterle un poquito de level. A ver, ¿qué dice? Dado los rayos OA1, OA2, OA3 hasta OAN contenidos en un mismo plano, donde hay n ángulos consecutivos, y dice que la suma de dos ángulos consecutivos, o sea, voy a tomar dos ángulos consecutivos y dice que siempre esa suma va a ser agudo. Entonces me piden calcule el menor valor entero que puede tomar, en este caso n. Muy bien, vamos a la solución, jóvenes. Bueno, para este caso lo que me piden es n, el cual debe ser menor entero. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Muy bien, entonces vamos por acá. Vamos a graficar esos rayos. Por ejemplo, aquí tenemos OA1, OA2, OA3, OA4, OA5, así sucesivamente hasta OAN-1 hasta OAN. ¿Estamos? Muy bien. ¿Te parece si a este angulito le llamo alfa 1, el siguiente alfa 2, alfa 3, alfa 4, así sucesivamente hasta que ese es alfa n-1 y alfa su n? ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a tomar dos ángulos consecutivos, ¿no? Y la suma debe ser aguda. Entonces, de forma ordenada, yo tomaría alfa 1 con alfa 2, por ejemplo acá. Es menor de 90 porque es agudo. Luego, el alfa 2 con el alfa 3, por ejemplo, en ese sentido. El alfa 3 con el alfa 4. Y así sucesivamente, jóvenes, hasta alfa n-1 más alfa n. Y por último, alfa n más alfa 1, ¿no? Y eso debe darme menor que 90 grados, pues, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, lo que vamos a hacer acá es simplemente tratar de sumar toda esa expresión. Entonces, vamos a tener en cuenta algo, ¿no? Hace un momento hemos determinado de que en la gráfica los ángulos de alfa 1 hasta alfa n dan una vuelta completa, que eso es 360, ¿no? Entonces queda claro que ahí, por ejemplo, está alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa n. O sea, ¿eso cuánto tiene que darte? 360. Si nos vamos acá a la otra columna, nosotros notamos también así, ¿no? Alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa n. O sea, también te da una vuelta, que también es 360 grados. Pero en esta columna vamos a sumar los 90. ¿Cuántos 90 hay? Obviamente, si hay n ángulos, entonces estamos hablando de n ángulo de 90 grados. Muy bien. Así que la expresión quedaría así, miren, jóvenes. Lo único que tenemos que hacer es simplemente sumar 360 con 360 y eso me quedaría 720, menor que 90n. Así que n es mayor que 8. Pero como me piden que n debe ser mínimo entero, entonces ese mínimo entero es simplemente 9. O sea, la idea aquí está en plasmar. Primero, leer detalladamente lo que te está indicando el problema, ¿sí? Pausadamente una o dos veces si no le entiendes, hasta una tercera, y luego mira, haces tu gráfico, lo planteas y mira, así es sencillo, jóvenes, ¿ya? Muy bien, vamos al problema número 4. Bueno, en el problema número 4 dice que se tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC, tal que 3 veces la medida del ángulo AOB es igual a 2 veces la medida del ángulo BOC. Muy bien. Luego se traza la bisectriz, en este caso OM del ángulo AOB, y además MOC es mayor que AOC. Menos 20 me piden el máximo valor entero que puede tomar el ángulo AOB. Bien. Muy bien, jóvenes. Para eso vamos a la solución. Muy bien, vamos acá. Vamos a empezar graficando OA, B, BOC. Muy bien. Luego me indica que lo que quiero hallar es el ángulo AOB, pero que sea máximo. ¿Estamos de acuerdo? Que sea máximo. Bueno, para ello, por el dato me dan que 3 veces AOB es igual a 2 veces BOC. O sea, voy sacando los datos ahí, ¿ya? Además también voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que el ángulo, por ejemplo, AOB es 2 alfa. O sea, que este ángulo sea 2 alfa. ¿Ya? Pero como es 2 alfa, ya le he puesto acá, yo voy a trazarle una bisectriz porque acá me está indicando que se traza la bisectriz OM de AOB.
Como vale 2 alfa, quiere decir que cada angulito va a ser alfa y alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, luego hacemos lo siguiente. Como esto vale 2 alfa, el 2 con el 2 se cancela, así que BOC vale 3 alfa. Y yo la coloco acá. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, pero recuerda que nos queda una condición y es esta, ¿no? Que AOC es mayor que AOC menos 20. Muy bien. De acuerdo al gráfico, ¿cuánto mide MOC? Te das cuenta que MOC sería la suma de 3 alfa con alfa, o sea, sería 4 alfa. AOC, ¿quién es AOC? AOC sería todito, ¿no? O sea, sería 3 alfa alfa, o sea, ¿sería cuánto? Sería 5 alfa, muy bien. Ahora, aquí simplemente hay que cambiar términos, ¿no? Y con ello me quedaría que alfa es menor que 20 grados, pues. Así que si alfa es menor que 20 grados, pero yo quiero el máximo valor de AB, entonces, pero AB vale 2 alfa, ¿sí o no? Entonces lo que voy a hacer acá es multiplicar a eso por 2, el cual me sale 2 alfa menos 40. ¿Y quién es 2 alfa? Pues 2 alfa es A o B. Y como me piden el máximo valor, lo máximo que puede llegar a ser es que sea 39, porque dice que es menor que 40. ¿Ah? Y eso es simplemente el desarrollo, ¿no? Para ese problemita. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo, jóvenes por allá. Cada uno en sus casitas, en la comodidad de sus casitas, capaz al lado de papis a un costadito, ¿no? Monitoreando todo esto. Obviamente es un trabajo eh, muy fuerte que se hace acá en la institución Amancio Barona. Y bueno, pues cada uno de los docentes está por vocación aquí haciendo lo que le gusta, ¿no? O sea, tratando de enseñarles de una forma didáctica, viendo ya ahorita con esto de la pandemia que está ocurriendo, tratar de ver recursos, ¿no? Hay que tener en cuenta, jóvenes, de que, bueno, pues para los profesores, pues no creas que es fácil hacer todo esto, ¿no? También es algo nuevo y obviamente demanda de tiempo, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta. O sea, tampoco no ignores todo esto que está pasando. ¿Sí? Ya está. Ahí vamos, seguimos ya. Problema 5. A ver, dice, se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, tal que el ángulo AOD es 80. Calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices OM y UN de los ángulos AOC y BOD respectivamente, ¿no? Sabiendo que M y N pertenecen a la región interior del ángulo BOC. Y el ángulo BOM más el ángulo CON es 20 grados. Muy bien, vamos por acá. A ver, vamos a tener en cuenta ahí, hay que no dice Pikachu, wow, hay que hacer el gráfico, obviamente, ¿no? Es importante. OA, B, BO, C, CO, D. Ya está. Muy bien. Trazamos OM. Si nos damos cuenta, OM es la bisectriz de AOC. Entonces quiere decir que la bisectriz de todo este angulito. Entonces, ¿qué implica? De que si este ángulo le coloco alfa, este otro también va a ser alfa, porque es una bisectriz, es decir, ¿no? Bueno, y después trazamos ON, que también es una bisectriz, pero de BOD, o sea, de aquí B o de todo. Entonces, eso quiere decir que si yo le coloco tita, esto también sería tita. Muy bien. Ahora sí, y estamos de acuerdo, ¿no? Porque según el dato nos dice que M y N pertenecen a la región interior del ángulo BOC y obviamente bueno, es evidente que está ahí, ¿no? Muy bien, y lo que nos piden es el ángulo formado, o sea, M o N le he puesto X. Bueno, pues chicos, el dato es que el ángulo AOD es 80, pero ¿quién es AOD? Si miramos el gráfico, AOD sería todo, pero está formada por este tita, por este X y por este alfa. Es por eso que quedaría alfa más tita más X igual a 80. Lo que voy a hacer es calcular alfa más tita y me queda 80 menos X. Ajá. Voy a llamarle 1. Además, bueno, tenemos esta condición, ¿verdad? Y miramos el gráfico. ¿Quién es BOM? BOM sería esto, ¿no? BOM. O sea, este ángulo es el que quiero. Obviamente te das cuenta que es coger tita y restarle X. Ahí está. Ahora quiero CON. Bueno, CON sería esta parte de acá. Y para poder yo calcular este valor que está acá, este valor, entonces lo que voy a hacer es simplemente coger todo esto que vale alfa y restarle X. Ahí está. Ajá. Voy a agrupar el tita con el alfa, ¿no? Ahí está. Menos X menos X menos 2X igual a 20. Ahora, ¿por qué lo agrupo? Porque alfa más tita, de acuerdo a la condición 1, es 80 menos X. Ya pues quedaría 80 menos X menos 2X igual a 20. Y con eso X es igual a ¿cuánto? A 20 grados. O sea, simplemente es cuestión de reemplazar. Primero hacer tu gráfico detalladamente. Ya, obviamente manteniendo un orden, ¿no? Tampoco no es graficar por querer hacerlo, ¿no? Hay sentido. En geometría, pues para eso está la regla, ¿no? Utilicemos regla, ¿no? Para poder determinar todo esto, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien. Vamos ahora sí con el problema número 6. En el problema número 6 dice que sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD, tal que AOC menos BOD es 10. Luego se traza la biceptriz OM y ON de los ángulos AOB y COD respectivamente. Calcule la medida del ángulo formado por las biceptrices de los ángulos AOM y CON, si MON vale 100. Wow, un bonito problema, entonces hay que detallarlo detenidamente esta parte, ¿no? Vamos acá, a ver, ¿qué nos dice Miau? Hay que hacer el gráfico, pues, ¿no? AOB, BOC y COD, muy bien, ya está. Vamos a trazar OM, pero OM es la biceptriz del ángulo AOB, o sea, eso quiere decir que este ángulo con este otro, pues son iguales. Ahora, voy a llamarle 2 alfa y a este le llamo 2 alfa también. Ahora, por qué le coloco 2 alfa? Porque si nos vamos al otro dato, nos dice que se va a trazar la biceptriz del ángulo AOM. O sea, como este es el ángulo AOM, voy a trazar una biceptriz. Ahí está. Voy a llamarle OQ. Entonces, yo no le podría colocar en este caso alfa, porque si le coloco alfa, sería alfa medios, que puede darse, ¿no? Pero particularmente no me gusta trabajar con fracciones, así que le coloco 2 alfa para que cada uno sea alfita y el otro sea alfita. ¿Me entendiste la idea o no? Ya está. Y luego vamos a trazar ON, pero según el dato dice que ON es la biceptriz de COD. De COD es ON biceptriz. Muy bien. Este ángulo con este otro ángulo son iguales. Pero también nos dice que de CON vamos a trazar la biceptriz. O sea, de aquí voy a trazar la biceptriz. Como es una pitch, entonces yo voy a hacer que este sea 2 θ. Este también debe ser 2 θ, ¿sí o no? Pero como voy a trazarle una biceptriz, entonces quiere decir que cada una de ellas sería θ y θ. Recuerda, me piden el ángulo formado entre las biceptrices. O sea, las biceptrices, ¿quiénes son? Son OQ y OP. Entonces me piden ese angulito. Pues voy a llamarle X. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma. Ahora, vamos por acá. Bueno, hay un dato. El dato es que MON vale 100. ¿Quién es MON? Claro, el que está de rojito acá. Esto. MON. Todo esto quiero. Y si quiero todo esto, ¿cómo lo determino? Pues miramos el gráfico. Y podemos decir que sería θ más el X, pero tendría que restarle este angulito que es alfa. Me quedaría así, ¿ven? ¿Estamos de acuerdo o no? De esa forma. Y a eso le voy a llamar ecuación número 1. Ahora, vamos acá, tenemos lo siguiente. El dato es que la diferencia entre AOC y BOD es de 10 grados. Nada más, esa es la diferencia. Pues ahí hay que determinar quién sería el ángulo AOC. Miramos el gráfico, chicos. Miramos el gráfico AOC. Sería, por ejemplo, alfa más X y le resto θ. Ahí está. Ajá. ¿Quién sería BOD? Ya pues BOD, a ver, ¿quién es BOD? Ah, Susa, es todo esto, ¿no? Ya, si es todo esto, entonces sería 3 θ más X, pero le resto 3 alfa para que me dé BOD. Ahí está. Bueno, pues en este caso lo único que tenemos que hacer es operar esto, ¿no? Obviamente las X se cancela porque es X menos X se cancela y opero los alfa y los θ y me quedará 100. Que alfa menos θ es 2 grados con 30 minutos. El cual tengo que reemplazar en dónde? En la ecuación número 1 para obtener ¿cuánto? 102 grados 30 minutos. Ahí está. Ya jóvenes, ese es el problema 6. Vamos ahora hacia el problema 7, el cual vamos a trabajar con las gráficas, ¿no? Con la gráfica, ya que hemos visto ángulos entre las rectas paralelas y todo eso, o sea, vamos a graficarlo ahí, ¿ya? A ver, en el problema 7 me piden calcular el valor de X sabiendo que L1 con L2 son paralelas y este L3 con L4 son paralelas. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos ahí? A ver. Póngase más o menos a pensar en cómo iniciamos esta parte. Pues vamos acá. Dios mío, ya es que sacas tu key ahí, ¿no? Vamos por acá. A ver, ¿qué dice? Solución. Ya. Como L3 y L4 son paralelas, ¿no? Como son necesito una secante, ¿cierto? Porque anteriormente en la teoría era 2 líneas paralelas y una línea secante. Entonces lo que voy a hacer es prolongar, por ejemplo, esta línea, ¿no? Y luego prolongo un poco L3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí ya tengo, bueno, 2 líneas que son paralelas y esta sería una secante. Previo a eso, voy a aplicar la propiedad de los correspondientes. Recuerda que escoger un ángulo interno con un externo. Entonces, aquí entre L3 y L4 correspondientes. Θ está afuera, lo voy a colocar adentro. ¿Dónde se coloca? Ahí está, ahí se coloca, chicos. ¿Estamos de acuerdo?
Ahí se coloca. Muy bien. Entonces, también podemos notar que acá entre L1 y L2 podemos aplicar lo que es la quebrada, que hace un momento te había dicho, ¿no? Lo que entra es AB y lo que sale es X, entonces son iguales. Entonces aquí lo que entra es este angulito con el X y lo que debe de salirme es tita. Así que de acuerdo a eso me doy cuenta que ese ángulo debe ser tita menos X porque al sumarlo me da tita. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, pero mira acá por favor. Todo vale 3X. Muy bien, todo vale 3X. Pero este angulito vale tita menos X. Entonces yo quiero determinar este ángulo de acá. Entonces ese angulito obviamente previo a ello sería 4X menos tita. Si puedes sumar estos dos, te das cuenta que te da 3X. Chicos, y con eso ya se terminó. Porque del gráfico voy a decir que 4X menos tita más tita es 180. Cancelo las titas, 4X igual a 180. X es igual a 45 grados. Nada más. Así es sencillo, jóvenes, en las gráficas. Por eso es que te da la teoría ahí, ¿no? Y ya está. Vamos a la otra. Mira, otro problemita. Dice, en el gráfico L1 y L2 son paralelas. El ángulo ABC es agudo. Calcule el mínimo valor entero de X. Bueno, vamos a tener en cuenta ahí, pues, ¿no? La solución. A ver, veamos. Ese Goku aparece y desaparece, Dios mío. A ver, ¿qué es lo que nos piden? X, que sea un mínimo valor entero. Por el dato tenemos lo siguiente. Que el ángulo ABC es agudo. Pero el ángulo ABC yo le voy a colocar omega. Por lo tanto, si es agudo, digo que omega es menor que 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Vamos a llamarle 1. Del gráfico podemos hacer lo siguiente. Mira la región sombreada. Es un triángulo. ¿Sabes tú que la suma de los ángulos internos es 180 grados? Por lo tanto, vamos a decir que 3 tita más 3 beta más X es 180. Con ello yo voy a calcular tita con beta. ¿Ya? ¿Y tita más beta cuánto vale? 60 menos X tercios. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahora, pero para eso, por ejemplo, entre L1 y L2, noto que hay una quebrada. Bueno, hay dos quebradas. Esta quebrada que está por acá y esta otra que está por acá. O sea, son dos quebradas. ¿Cuál utilizo? Ya pues, vamos aquí. Para ello, vamos a aplicar línea quebrada. ¿En dónde? En la región que he colocado de rojito, mira, de esa forma. Ángulos que están saliendo, 2 beta con 2 tita. ¿Sí? Lo que en este caso, lo cual puede expresarlo de esa forma, ¿no? Debe ser igual a lo que entra. Y lo que entra sería X más omega. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hacemos ahí? Reemplazamos tita y beta. Pues, ¿cuánto vale tita y beta? Claro, 60 menos X tercios. Así que voy a operar esa partecita, ¿no? El 2 multiplica eso, sería 120 menos 2X tercios igual a omega más X. Aquí vamos a calcular omega, el cual es 120 menos 5X sobre 3. ¿Y por qué omega? Porque como en el dato 1 omega es menor que 90, entonces sustituyo, pues, ¿estamos? Y obviamente es cuestión de operar esto nada más. Y al operar eso me quedaría pues que 18 es menor que X. Pero como X debe ser un mínimo valor entero, por lo tanto X sería 19. Ajá. X sería 19. Muy bien. Esa sería la respuesta para ese ejercicio número 8. Bien, jóvenes. Vamos acá. Siguiente. Mira, aquí otro bonito. Dice, alfa más tita es menor que 238 grados. Calcule el mínimo entero de X, sabiendo que L1, L2 y L3 son para B. Muy bien. Ahí te muestro el gráfico, el cual sería de la siguiente manera. Por línea quebrada entre L1 y L3, o sea, ¿en dónde, profesor? Digas, no, acá, mira, hijo, donde ya sombreado. ¿Sabes tú que los ángulos que ingresan son A y B? O sea, A más B. ¿Y lo que sale quién es? Lo que sale sería, en este caso, X. Ahí está. De esa forma. Entonces, ahí ya tendría una ecuación. 1. Ahora, vamos a los ángulos conjugados entre L1 y L2. Entre L1 y L2 vemos que el tita con A y 2A son conjugados. Por lo tanto, deben de sumar. Ahí lo saco aparte, ¿ya? Lo saco aparte. Deben de sumar 180. Entonces, quedaría así. Le llamo 2. Además, también sabemos que acá donde se ha sombreado, donde se ha colocado, ¿no? Donde se está indicando la suma de los tres ángulos es 180. O sea, quiere decir entonces que alfa más 3 beta es igual a 180 y le llamo 3. Jóvenes, ¿qué hacemos acá? Pues fácil, solamente es cuestión de sumar la ecuación 2 con la ecuación 3. Nada más sumamos esos dos
Y al sumar, bueno, vamos a colocarlo de esa forma. Al sumarlo quedaría así. Tita con alfa, un grupito. Y acá factorizo el 3 y me sale el grupo que es A más B. Bueno, pues jóvenes, ¿quién sería alfa más tita? Alfa más tita, obviamente, acá está de menor que 238, pero lo voy a dejar por ahí. Voy a reemplazar a más B más bien. ¿Quién es A más B? De acuerdo a la ecuación número 1 es X. Ahí está. Por lo tanto, quiere decir que alfa más tita es 360 menos 3x. Pero como debe ser menor que 238, entonces simplemente opero esa expresión. Me quedaría así, mira. 122 menor que 3x. Por lo tanto, 40,6 debe ser menor que x. Entonces, como me piden el mínimo es 41 grados nada más. Ahí está. ¿Bien? Muy bien, jóvenes. Espero que se esté entendiendo estos problemas. Son algunos problemas selectos nada más, ¿no? No cualquiera te los da, ojo. Simplemente te lo da mejor colegio, ¿no? De la región, el mejor colegio de Tucumán. Amancio Varona. Vamos acá. Siguiente. Vamos a la parte 10. Dice que en la figura L1 con L2 son paralelas. A más B es igual a 40. Calcule X más Y. Mira, me dan ese gráfico. Y acá un poquito como que para darles confianza, ¿no? Porque dirá, uy, profe, estos problemitas capaz algunos han hecho, otros no. Y están ahí, ¿no? Ya, vamos con este problemita entonces. Y último problema, ojo, y último problemita ya, jóvenes. A ver, vamos acá. Por teorema, ¿qué teorema? Ah, el teorema de la línea quebrada. Para eso he extraído una parte de acá de gráfico. ¿Te das cuenta? El A con el B lo extraído así. Y según línea quebrada, quiere decir que A más B es igual a 5 mega. Muy bien. Pero ¿quién es A más B? Fácil, reemplaza, es 40, ¿no? Y entonces omega, ¿cuánto sale? 8. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora cogiendo con X, y quedaría así, mira. Entonces, obviamente, lo que sale es X más Y y lo que entra sería la suma de los omegas, que es 15 omega. ¿Pero quién es omega? Obviamente sustituyo, es 8. Ahí está. ¿Cuánto vale? 120 grados. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Ahí les he brindado unos 10 problemitas selectos de lo que es la parte de ángulo, ¿no? Una miscelánea con respecto a eso entre niveles básico e intermedio. Así que de mi parte, pues jóvenes, espero que se haya entendido lo que es la teoría, que se haya entendido estos problemitas. Voy a juntar un PDF con 5 ejercicios para que puedas tú desarrollar en clase, para que voy a colocarte unos retos ahí para que puedas reforzar más este tema, ¿no? De mi parte, pues muchísimas gracias y simplemente pues desearles que estén en casita, eh, con papás, con mamá, con tíos, no salgan para nada, por favor. Hay que respetar todo eso, esperemos Dios quiera todo esto pase, ¿no? Y podamos pues volver a clases, ¿no? Y podamos estar ya como sabemos estar, ¿no? Muy bien, bueno jóvenes, cuídense mucho, ya nos estaremos viendo en otra próxima edición. De mi parte, muchísimas gracias.